Lo que acabamos de oír en esta canción, Jesucristo tomó mi lugar. Que siga con ustedes hoy, mañana, y que ustedes recuerden que este es el punto principal de este sermón. Matt y yo estamos predicando en estas semanas de las últimas palabras que Jesucristo habló. Y entonces seguimos escuchando estas conversaciones que Jesús tuvo en su última semana de vida en su camino a la cruz. Estamos mirando el capítulo 12 de Marco. Estamos en la página 844 en la Biblia azul. Y el versículo principal viene del texto 34, cuando Jesús le informó a un hombre que estaba con él y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esto es una declaración y decirle que Jesús le dijo, y no estás tan lejos del reino de Dios. Y me dan ganas de preguntar, ¿qué queda entonces? El escriba en esta conversación con Jesús parecía estar haciendo una pregunta honesta. Y no lejos del reino de Dios parece un poco como decir, no estás tan lejos de saltar a través del Gran Cañón. No cerca, no. Marcos 12, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley, el escriba. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tomemos unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Algunos de ustedes me han oído hablar de John Wesley o conocen algo de John. Wesley y su hermano Charles, unos hermanos de Inglaterra, y ellos fundaron la iglesia en Inglaterra, la iglesia metodista. En el 1728, él fue ordenado como un sacerdote en la iglesia de Inglaterra. Y después de su ordenación, él se unió a un grupo llamado el Club Santo.
Este grupo era muy religioso, que apartaba una hora al día para oración, ayunaban 2 veces por semana, visitaban las prisiones y asistían a los pobres. Y este grupo creció a un grupo más grande y otros grupos más grandes se unieron a ellos. Y estos grupos se vinieron a reconocer como la Iglesia Metodista. En 1735, Wesley aceptó un llamado para ser misionero para los indios que vivían en Georgia. Y Wesley consideraba que sus esfuerzos eran un desastre porque mientras realizaba sus misiones, se dio cuenta que él mismo no era cristiano. La famosa frase de Wesley fue: fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Wesley regresó a Inglaterra en el 1738. En mayo 24 de ese año, 10 años después de su ordenación sacerdotal, Wesley, el clérigo perdido, abrió su Biblia y leyó Marcos 12:34. Y sorprendentemente leyó: no estás lejos del reino de Dios. Y él se mira a sí mismo aquí, está como el escriba. Conozco algunas cosas de la palabra de Dios, reconozco algunas cosas de Jesús, pero no estoy completamente ahí, algo falta. Y el escriba ese día también no estaba tan lejos del reino de Dios. Regresemos aquí y pongamos este versículo en contexto. En este día en particular, Jesús estaba respondiendo preguntas de los líderes religiosos. Él entró a Jerusalén en el templo y este era un día de preguntas y contestaciones. Todos los líderes religiosos, su meta era atrapar a Jesús en alguna falla. Y si regresamos a Marcos 11:27, hablando de ellos, volvieron entonces a Jerusalén, hablando de Jesús y los discípulos, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos a hacerles preguntas. Todos los seguidores de Jesús estaban a su alrededor y aquí vienen entonces los sacerdotes, los escribas y los ancianos a hacerles preguntas. Entonces en Marcos 12:13, aquí viene otro grupo de fariseos. No sé si a los primer grupo de escribas y ancianos no les fue bien tratando de atrapar a Jesús, pero aquí viene otro grupo tratando de atrapar a Jesús para que les sorprendiesen en alguna palabra. Esto tiene que ver con muchas políticas. Ellos querían que sus seguidores los vieran caer en alguna trampa para que sus seguidores dejaran de seguirlo. Entonces en Marcos 12:18 interrogan a Jesús sobre la resurrección. Los saduceos, no porque tuvieran interés en esto, sino otra vez porque querían atrapar a Jesús en algún error. Y todas estas gentes son personas que la Biblia les llamaría legalistas. Y Matt ha hecho un buen trabajo hablando del legalismo furtivo. Y me encanta su título, legalismo furtivo. Esta es una manera de astuta de cómo se entra este legalismo.
se entra en nuestra manera de pensar de una manera astuta sin a veces nosotros no darnos cuenta. Y la manera que esto funciona es toma su círculo de doctrina y se estrecha a nuestra creencia y a nuestra práctica. Y es una forma astuta de agregar tus obras a la salvación de Dios. Y esto puede ser algo bueno, pero esto no es lo principal, no es lo primordial. Y esto era lo que está pasando. Los fariseos, los saduceos y escribas pensaban que tenían que hacer para ser salvo estaba basado en la circuncisión, alimentos que comer o no comer. Y este orgullo espiritual de que tus caminos o pensamientos son un poco mejores y las personas estarían mejor si siguieran mi camino. Nadie lo va a decir, pero les miraban con reojo y les dejaban saber que no están en el camino de santidad. Entonces, en el día de hoy no tenemos estos títulos de fariseos, saduceos y escribas. Pero todavía en nuestro mundo hay algunos cristianos, reformadores cristianos, que también son legalistas. Viven una vida cristiana muy legalista. No importa en qué fe sigue y dónde está, puede tomar su fe fundamental y comenzar a usarla y aplicar otras creencias. Gracias a Matt por poner en este tema, sacar este tema a la luz. Ahora aparentemente el escriba era una especie de abogado religioso. Y entonces el escriba se acercó a Jesús con su propia pregunta. En los días de Jesús, los escribas habían dividido la ley en 613 mandamientos individuales. Pensabas que 10 eran difíciles. Entonces el escriba le preguntó a Jesús, ¿puedes darme el mandamiento superior para que pueda medir mi vida con él, para que pueda ver cómo me comparo? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? No estoy seguro cuál fue el motivo de este escriba, pero quiero saber, tal vez él quería saber si él medía los requisitos, porque 613 mandamientos de la ley eran demasiado para manejar. Entonces él quería saber si había solo uno más importante. Entonces es como que el escriba está diciendo, ¿me puedes dar uno solamente para ver si mido ese requisito de ese mandamiento más importante? Algunos tenemos esta tendencia. Mira lo que he sacrificado, mira lo que he hecho, cómo me estoy comportando. O tal vez usted es como la persona que piensa que nunca puedo medir los requisitos. Entonces, este escriba quiere saber si él puede entrar
si mide los requisitos. Jesús le encanta esta pregunta. Jesús dice, ¿puedes reducir las 613 leyes a algo más manejable? Entonces Jesús responde con solo 2 órdenes. Wow, solo 2. Seguro que supera a 613. Esta sesión de preguntas y respuestas se lleva a cabo en el área del templo, por lo que supongo que todos los que escuchaban a Jesús se inclinaban hacia adelante con sus tablas de piedra y cinceles en la mano listos para registrar la respuesta de Jesús. Entonces, Jesús dice lo más importante, el lugar para comenzar es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, tienes que tener un amor no tienes que amar a Dios con todo lo que eres, un amor integral, universal y sin diluir, con cada onza de nuestro ser y buscar a Dios por nuestro propio bien. El segundo mandamiento es semejante, lo que significa que el segundo mandamiento es una extensión necesaria del primero. No puedes obtener el primero a menos que también tengas el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla de oro, debe surgir de una historia de amor total a Dios. Entonces, este mandamiento parece exigir que arranque la piel de mi cuerpo y la vuelva alrededor de otra persona para que sienta que soy esa otra persona. Todos los anhelos que tengo por mi propia seguridad, salud, éxito y felicidad, ahora lo siento por esa otra persona como si fuera yo. Detengámonos aquí y revisemos nuestros medidores. Jesús acaba de hacerle a este hombre y a nosotros un tremendo favor. Jesús ha reducido las 613 leyes a 2 mandamientos. Todo lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios es tener amor integral, universal y sin diluir por Dios que fluye de cada poro de nuestro ser. Amar a Dios por amor a sí mismo. Y junto con tenemos que tener la voluntad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para que sienta que soy esa otra persona. Entonces, ¿cómo te comparas a estos mandamientos? Fíjate en la reacción de la multitud. Esta podría ser también tu reacción. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, volvamos a nuestro escriba. El escriba reconoce 2 cosas que son tan importantes. El primer paso es lo primero, podríamos decir que él da el primer paso. Me encanta esto porque es tan útil para que yo recuerde para mí mismo y cuando estoy hablando con otros acerca de Jesús. El escriba no entiende todo en una sesión de preguntas y respuestas, pero Jesús indica claramente que está progresando hacia el reino de Dios, que Él ha dado el primer paso. El escriba escucha a Jesús y le dice, tienes razón, creo que es gracioso. Desearía que hubiera habido una manera de que Marcos registrara la expresión de Jesús en este momento. El escriba mira a Jesús, el creador del mundo, y le hace saber a Jesús que aprueba la respuesta de Jesús. Este es un gran paso. Y este es un paso que gigante que algunas personas no pueden hacer.
Y sin hacer este paso no pueden estar cerca del reino de Dios. Tenemos que poder realizar, reconocer que lo que dice Jesucristo es lo que es correcto. Es un paso pequeño, pero es un paso gigante. El segundo paso, el escriba repite a Jesús las palabras de Jesús y le dice, estás correcto. Y le repite las palabras a Jesús. Amar a Dios con todo corazón, con todo tu entendimiento, con todas las fuerzas. Y parece que la luz se le está encendiendo al escriba. Y él está mirando que Jesús está correcto, que tenemos que hacer todas estas cosas y que todos estos holocaustos y sacrificios no tienen ningún significado. Él entiende que no puedo hacer estas cosas. Y como no puedo hacer estas cosas, entonces las hago con ofrendas, sacrificios, mantenerme según la ley judía, ayunando y circuncidándome. Y estas son las cosas que hacen las personas religiosas. Dicen, estás correcto, pero yo no puedo hacer todo. Entonces dicen, yo lo hago haciendo las cosas correctas. Pero él reconoce que nuestros esfuerzos es lo que nos ayudan a entrar al reino de Dios. Él es el único, Jesucristo, y fuera de él no hay otro por quien podamos entrar al reino de Dios. Entonces Jesús oye su respuesta y le dice, ok, no estás muy lejos. Has tomado 2 pasos gigantes. Él dice, Jesús está correcto, él no. Y segundo, no puedes dar la medida por ti solo, no es por tus esfuerzos. Tienes que tener confianza en Dios. Entonces, vengo a esta pregunta con la que comencé. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué nos falta? Jesús le dice a este varón, has dado 2 pasos, entonces, ¿cuál es el último paso que le falta para dar? Y el tercer y final paso en el viaje espiritual de este hombre es mantener sus ojos en Jesús y observar lo que sucederá a Jesús en los próximos días. Porque va a ver lo que significa amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. En la cruz, el escriba verá lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, al igual que cuando ve la sangre de Jesucristo, cuando ve el cuerpo de Jesucristo siendo ser inmolado, cuando ve a Jesucristo perdonar a un pecador. John Wesley en el 24 de mayo abre su Biblia y leyó en Marcos 12:34. No estás lejos del reino de Dios. Y esa mañana Wesley dio los 2 primeros pasos. Sabía que no podía guardar la ley y que todos sus sacrificios, incluso sus esfuerzos misioneros, no eran suficientes para traerle la salvación. Entonces llegó la noche del 24 de mayo y la famosa declaración en su diario cuenta la historia de su segundo paso. Por la noche fui muy
a regañadientes a una reunión cristiana en la calle Aldergast, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. A eso de las 9:15, mientras escribía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Yo era una persona religiosa frío. Y ahora siento algo en mi corazón por medio de la fe en Cristo que calentaba mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Y se me dio la seguridad de que Jesús había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Wesley vio a Jesús y dio el tercer y último paso. Tener confianza en Jesús completamente, no en sí mismo, no en sus sacrificios personales, sino en Jesucristo. Si usted oye la palabra de Dios y confía en sus propios pasos, entonces usted va a terminar de ser una persona religiosa si está dependiendo de sus esfuerzos. Tiene que depender y confiar del sacrificio total de Jesucristo. Hoy hemos tenido un diálogo con Jesús. Tal vez usted no tuvo la intención de tener un pequeño diálogo con Jesús hoy. Vino a una reunión y está tal vez preguntándose si hay un reino de Dios. Y por fe, solo por fe confiamos en Jesús para poder entrar en el reino de Dios. Dios mío, hemos tenido un diálogo contigo esta mañana. Cada corazón, cada alma. Conocemos muchas preguntas, pero no te conocemos a ti. Ayúdanos a aquellos que son legalistas y a aquellos que están perdidos. Que tomen estas palabras y tomen esos pasos. Que podamos entrar en el reino de Dios por medio de tu palabra. Amén. Pongámonos de pie para cantar nuestra última canción.